de esta semana, un día a la semana, la basura en la capital de Sonora. La alcaldesa y los funcionarios han salido a la calle a limpiarla. Ahí en proyectopuente.com.mx está la información. Ubique usted su sector. Ahorita voy a entrevistar a Norberto Barraza porque es también la información del día. Todo sobre la reunión de Andrés Manuel López Obrador que dijo en Sonora, se metió hasta el Palacio de Gobierno, se reunió con la gobernadora, con los funcionarios. Ahorita le voy a comentar también aquí en este espacio, le voy a analizar el caso Guaymas, duro y a la cabeza. López Obrador se le fue a la alcaldesa que contrató a su cuñado y le dijo, no parientes, no influyentismo. ¿Le van a hacer caso? Es la gran pregunta. Y el que, bueno, no, ahorita me voy con el tema Peña Nieto que dice que se va a retirar. Antes, los olvidados del 19 de septiembre, el Fondo para el Desastre. ¿Qué fue lo que ocurrió con toda esta situación en torno a la reconstrucción que no llegó? Finalmente, Carlos Guizar, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. Hola Luis, buen día a tu auditorio también. Pues sí, desgraciadamente otro de los temas ahí que siempre da vuelta en nuestro país pues tiene que ver también con la corrupción o el uso deficiente de los recursos, hasta el mal uso de ellos. Y pues bueno, aquí para empezar, uno de los puntos principales es qué tan listos estamos para los sismos o para las desgracias que hemos estado viendo también hasta en otros estados como en Sinaloa, pero por ejemplo ya de manera particular. En un año en nuestro país, en todo el país, tembló 38,000 veces, o sea, del 7 de septiembre de 2017 al 7 de septiembre del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 102 sismos al día. Entonces, como tal, pues tendremos que estar mucho más preparados, tener recursos para ello. Pero aquí lo que hemos visto pues es lo contrario, ¿no? Que por ejemplo, en el tema para el Fondo de Prevención, precisamente, de desastres, el gobierno de Peña Nieto lo reduce a la mitad. Pero además de esto, algo que parece preocupante, pues bueno, que por ejemplo, que en el caso de la Ciudad de México, pues se invirtió 8,000 millones de pesos para reconstrucción, lo mismo que gasta para comunicación social. Entonces, pues esa es la prioridad también de este gobierno, ¿no? Pero aquí lo preocupante que es, de manera particular, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, un mapeo de la UNAM muestra que 15 de 16 delegaciones tienen fracturas en el subsuelo. Entonces, pues aquí lo que vemos es que son lugares donde normalmente hubo más fracturas, en el 85 y en el 2017, es donde cayeron edificios, se colapsaron. Entonces, pues bueno, ahí para empezar la prevención es donde se tendría que haber invertido para que las propias normas de construcción mejoraran, pero que además que si ya hay la tecnología suficiente para ver dónde están esos lugares, pues ahí naturalmente o no construir o hacerlo con una técnica mejor de la que se estaba haciendo. Sí. Entonces, sí, también aquí uno de los temas, ¿no? Que por ejemplo, al término de acuerdo a un análisis de 28 edificios dañados en la Ciudad de México tras el sismo, se determinó que hubo corrupción de las autoridades, que las empresas fueron negligentes y se saltaron procedimientos. Entonces aquí, cuando vemos qué está pasando, no solamente con la prevención, sino también con el cumplimiento de la ley, porque desgraciadamente, pues bueno, se siguieron utilizando técnicas, por ejemplo, la de losa plana, una técnica que se usó en 2 de cada 3 edificios que colapsaron en el 2017, y ahí lo que vimos fue que se siguió construyendo de la misma forma. La losa plana lo que hace es que como no tiene por dónde salir la energía, a fin de cuentas rompe una de las columnas y se cae todo el edificio como un dominó, que fue lo que vimos en algunos de los edificios, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también otro de los temas. 7 de cada 10 edificios construidos después de 2004 no cumplieron con la normatividad, de acuerdo a un estudio que se hizo a 150 edificaciones. También otro de los problemas centrales aquí, los directores responsables de obra, que a fin de cuentas se convierten en juez y parte, porque ellos son empleados de las constructoras, pero evalúan el trabajo de la misma constructora que los contrató. Entonces es muy poco probable que esos mismos directores de obra pues sean los que sancionan a la constructora que los está contratando y que los contrata a futuro, ¿no? Y lo mismo los corresponsables en su estructural. Y que aquí... Carlos. Bueno, a ver, vamos a retomarlo de nuevo para que nos termine de comentar los olvidados del 19 de septiembre. A partir de este lunes 24 de septiembre, hoy, por donde pasaba el servicio de recolección de basura cambiará. Según lo confirma Norberto Barraza, el funcionario da a conocer que los días de recolección también cambiarían, quedando de la siguiente manera para los distintos sectores de Hermosillo.
Colonias y sector Puerta del Sol, Pimentel, ruta 150, día jueves, turno 1. Olivares, Pimentel, ruta 110, día lunes, turno 1. Olivares, ruta 178, día jueves, turno 2. Olivares, Valderrama 2, ruta 120, lunes. A ver, Carlos, adelante, se cortó la información. Sí, se nos cortó, una disculpa. Entonces, pues bueno, también otro de los temas aquí, el papel de los corresponsables en seguridad estructural, que es muy cuestionado, uno por su falta de preparación o en ocasiones hasta complicidad. ¿Y qué vemos aquí, no? Que a fin de cuentas, a un año del sismo, pues se abrieron 204 carpetas de investigación y se lograron 65 órdenes de aprehensión, pero no se castigó a nadie. Entonces, aquí lo que más preocupa es qué está pasando con esa sanción que debería de haber. Porque no solamente que un edificio se dañe, estamos hablando de vida, estamos hablando de pérdidas de muchísimas personas, que a fin de cuentas lo que nos preocupa aquí es dónde están las sanciones, con personas que a fin de cuentas afectaron a miles de personas, ¿no? Entonces, y aquí uno de los temas, ¿no? Por ejemplo, uno de los corresponsables de seguridad estructural es el mismo para 3 edificios colapsados, uno en el 85 y otro y dos en el 2017, en Ámsterdam y 7 y Edimburgo 4. Entonces, pues bueno, aquí qué está pasando con este tema, que lo que nos preocupa es que a fin de cuentas, pues siguen trabajando los mismos, esta persona sigue trabajando, y aquí lo grave es que no hay ninguna sanción. Entonces, y pues bueno, también ya irnos a otro de los temas preocupantes, ya desgraciadamente, pues bueno, no se previno en su momento. ¿Qué está pasando con las construcciones actuales? Porque el gobierno federal estima que 4 de cada 10 de las 5,765 viviendas afectadas por los sismos tuvieron daño total en la Ciudad de México. Pero ¿dónde está un censo que nos diga esta estructura puede derrumbarse, esta estructura está débil, y que además se siguen ocupando, que eso es lo más grave de todo? Entonces, de lo que platicábamos hace rato, ¿no? De los edificios, ¿cuántos se construyeron con la técnica de losa plana? ¿Y cuántos de estos ya están evaluados? Y sobre todo que sepa la ciudadanía en qué riesgo vive. Y aquí lo más preocupante de todo esto es que hay 8,000 personas que están en edificios que se pueden colapsar. Nada más de un conteo que se hizo, en el caso de la organización Nosotros. Y que ni siquiera lo hizo la autoridad. Entonces aquí está lo más preocupante, que la autoridad, que es la que tendría que haber hecho ese estudio, no lo está completando, a pesar de que desgraciadamente pues estamos en un país que tiembla 102 veces al día, y eso es lo más preocupante de todo esto. Muy bien, pues ahí está la información entonces, Carlos, las deficiencias, y parece que no aprendemos con pues algo tan sensible, y que el gobierno, por lo que veo, ha quedado rebasado en todos sus en todos sus puntos, ¿no? Así es, Luis. Sí, el gobierno ha quedado rebasado, y como lo vimos el 19 de septiembre y los días posteriores, fue la propia sociedad la que buscó arreglar las cosas porque el gobierno se vio rebasado, y eso es una emergencia. Pero ya lo que estamos viviendo ya es un año después, que a fin de cuentas hay miles de damnificados que no tienen solución a sus problemas porque el dinero para la reconstrucción se fue a otras cosas. Ahí uno de los puntos que vimos muy preocupantes es que la mayor... ¿Dinero? ¿A cuánto asciende ya piensan? El dinero, digo, hay por ejemplo, digo, en el caso de la Ciudad de México, lo que vemos aquí es, miren, espérame un segundito. Bien. Un segundo. Pero bueno, son más o menos, de los recursos que se fueron, son más o menos 3,000 millones de pesos, por ejemplo. Digo, en el caso de la Ciudad de México se fue mucho más recurso. Pero espérame un segundito porque no lo tengo a la mano aquí. Pero bueno, ahorita si no te lo mando por un tuit para que lo tengan ahí los radioescuchas. Muy bien. Pero sí, aquí lo preocupante es que ese dinero, ¿qué está pasando con él? Y sobre todo, uno de los temas que más nos debe de indignar es que buena parte de los recursos que se iba para las delegaciones se fue a comprar útiles escolares, regalos para el Día de las Madres y cualquier otra cosa antes de atender el riesgo que tenían los propios damnificados, y que además otra de las cosas preocupantes ahí, ¿no? Y bueno, nada más ahí para darte el sismo, el dato, perdón, que a pesar de los más de 100,000 damnificados en la Ciudad de México, 5,300 millones que se habrían de enfocarse para la reconstrucción, se fueron de manera irregular por parte de las delegaciones a comprar tablets, a comprar, a poner áreas verdes, a dar uniformes, juguetes y demás, ¿no? Entonces ahí es donde dices, híjole, ¿qué está pasando con esos recursos y qué tan mal los está usando la autoridad?
terrible, como si fueran golosinas. Gracias, Carlos, te agradezco mucho y estamos en contacto, como siempre. Gracias a ustedes, Luis, y saludos por allá. Que en verdad, insensible, ¿no? Pues lo hacen porque se puede, punto. Como se puede matar en este país, lo más fácil se ha convertido en este país matar y robar. Asesinatos al orden del día, mataron al empresario de Chihuahua en Parral, al presidente de la Coparmex, al periodista en Chihuahua, roban, en verdad, ¿cómo necesita orden este país? Orden moral, orden financiero, orden en todos los aspectos. Pobre México, o lo que vemos y a lo que asistimos, ¿eh? Esperemos que los nuevos gobiernos que vienen se tomen más en serio su actuación.